Bien, muchachos, ¿cuáles son los objetivos de esta jornada? Tenemos un objetivo estratégico y es eliminar o disminuir las inconsistencias en nuestros procesos, llámese no conformidades, llámese fallas, llámese paradas de máquina, llámese defectos en los productos, llámese reprocesos, llámese falta de materiales, llámese como se llame, ¿sí? Y esto es tanto a nivel administrativo como productivo. Es aplicar metodología que se base en hechos y datos y sobre todo que sea conocida por todos nosotros acá en la empresa, que todos hablemos el mismo idioma a la hora de solucionar problemas. Tenemos unos objetivos específicos también y el primero es entender qué es un problema y el segundo pues es aprender la metodología para el análisis de la causa raíz y la solución de esos problemas. Vamos a entender qué es fenómeno y qué es un problema, ¿sí? Observen esas imágenes. Imagínese que usted va conduciendo su carro y su carro empieza a salirle humo por el capó, ¿sí? Entonces, usted ve el humo y usted inmediatamente lo asocia a una alta temperatura, ¿es verdad? Entonces, lo que nosotros estamos observando ahí, muchachos, es un fenómeno, ¿sí? Un fenómeno es un evento, algún hecho, algún suceso que se manifiesta, es algo que es evidente y que lo podemos percibir a través de nuestros sentidos, ¿sí? O por el mero raciocinio, perdón, por el uso de nuestro intelecto, ¿sí? Y lo podemos evidenciar por observación directa o por una medición indirecta, ¿sí? Eso es un fenómeno. Un fenómeno es la manifestación de algo, ¿sí? ¿Y qué es ese algo, muchachos? Ese algo es algún problema que está ocurriendo. Entonces, cuando nosotros estamos en nuestras actividades diarias y algo sale mal, lo que nosotros empezamos a ver es fenómenos, pero el problema no lo vemos a simple. ¿Y qué es un problema? Un problema es un gap o es una diferencia que existe entre el estado actual, entre el estado real y un estado objetivo, o también se le puede decir un estado ideal, ¿sí? Y por lo tanto genera que las cosas, que nuestro proceso funcione de una manera inadecuada. Por lo tanto, requiere de algún tipo de solución. Si nosotros logramos eliminar un problema, pues nuestro proceso va a empezar a funcionar correctamente y vamos a tener beneficios en cuanto al flujo, en cuanto a que los resultados son los esperados y obviamente pues se nos va a disminuir los niveles de estrés en nuestro día a día. Entonces, un problema puede desencadenar uno o varios fenómenos, ¿sí? Como lo vemos en la foto, devolvámonos a la foto de la izquierda. Este fenómeno de esa fuga en el líquido refrigerante desencadenó dos fenómenos. Miren, el primero es el humo que se escapa por la parte superior del motor. Y el segundo fenómeno es que la aguja de la temperatura en el tablero de control del carro pues se fue hacia el extremo rojo, ¿sí? Entonces miren que un problema puede desencadenar uno o varios fenómenos. Vamos entonces a profundizar en la definición de problema, ¿sí? Recuerden que por definición un problema es un gap, es una diferencia entre un estado real y un estado objetivo. Ustedes están viendo el puntero, yo creo que ahí ya lo están viendo. Entonces, Sí, Juan. como les digo, gracias, como les digo, problema es la diferencia entre un estado real, así está funcionando mi proceso, pero así debería estar funcionando. Es decir, es la diferencia entre la realidad y el objetivo. A esa diferencia, muchachos, le llamamos problema, ¿sí? Entonces, de acuerdo a esta definición, en esta imagen que les estoy mostrando en este momento, ¿aquí hay problema? ¿Ustedes qué dicen?
No, ¿Por qué no? porque el estado real es igual al objetivo. Es correcto, es correcto. Eh, en este caso no hay ninguna diferencia, es igual. Entonces yo estoy cumpliendo con mi objetivo y por lo tanto no hay ningún problema. Pero entonces en esta ilustración, entonces tenemos problema. Sí, ¿Por qué? sobrepasa el objetivo. Exactamente. Entonces, con esto y lo pusimos así a propósito, precisamente para ilustrar que la palabra problema realmente no tiene por qué estar estigmatizada, ¿sí? Un problema no es bueno, un problema no es malo, un problema simplemente es una situación que se presenta en el día a día. ¿Y por qué lo menciono de esta manera? Porque nosotros cada vez que nos mencionan la palabra problema, como que de manera inmediata nos empezamos a estresar, ¿cierto? Y creemos que eso, la presencia de un problema es un motivo para tener dolor de cabeza, pero realmente no. Si bien acá nosotros tenemos una diferencia entre la realidad que está por encima del objetivo, de pronto nuestro objetivo sea simplemente estar en un nivel superior y el estado real lo está cumpliendo, ¿sí? Es decir, un objetivo puede ser tener ventas por encima de 100 millones en el mes. Y entonces yo puedo tener 100, puedo tener 120, puedo tener 200 y no tengo tope hacia arriba. Por lo tanto, no tenemos, en este momento no tendríamos ningún problema porque estaríamos en la zona de confort. Pero muy posiblemente en otro tipo de procesos o en otro tipo de objetivos, nosotros tengamos incluso una banda en la que digamos mínimo debemos estar en 100, máximo debemos estar en 120 y si estamos en 125, pues claramente hay un problema, ¿sí? Porque tenemos un exceso en el valor real y si estamos por debajo de 100, pues también tenemos un problema porque no estamos tampoco dentro del valor estimado. Entonces miren que la palabra problema no es ni buena, no es ni mala. Es simplemente una situación a la cual hay que prestarle atención, a la cual hay que analizarla para poder tomar decisiones. Bajo esa perspectiva, pues tenemos una mirada positiva sobre las situaciones que se presentan en el día a día y, y podemos asimismo tomar todas las acciones, hacer todos los análisis correspondientes para nosotros entender cuál es la causa de esa situación y sobre eso actuar y tomar decisiones correctas para nuestro proceso, para nuestro negocio. Entonces, por qué es necesario hacer análisis de problemas? Pues simplemente, muchachos, porque necesitamos solucionar, porque necesitamos hacer un análisis que nos permita solucionar la causa de esas diferencias frente a la realidad que nuestros procesos están presentando. Y sobre todo, porque necesitamos encontrar la causa, necesitamos entender el por qué. Porque entendiendo el por qué, vamos a tomar las acciones necesarias para evitar que esa causa se repita en el futuro, para evitar que esa causa me genere nuevamente el problema en el futuro. Por eso se llama análisis de causa raíz. ¿Cuál es la raíz? ¿Cuál es el origen de los problemas? Para así tomar acciones que permitan eliminar esa causa. ¿Sí? Como dice el dicho popular colombiano, muerto el perro, acaba la chanda. ¿Sí? Muy jocoso, pero de eso se trata, muchachos. ¿Sí? Tipos de problemas. Nosotros, nosotros en nuestro día a día tenemos dos tipos de problemas principales, ¿sí? Digamos que son dos categorías principales las que tenemos. Y observe nuestra gráfica que muchas veces tenemos una variación normal en nuestros procesos
y llega un momento en el que el proceso se enloquece y me genera una variación grandísima, ¿sí? Este tipo de problemas se llaman problemas esporádicos. Suceden una sola vez, pero cuando suceden nos genera un impacto grandísimo en nuestro proceso. Y el segundo tipo de problemas son esos problemitas que tenemos en nuestro día a día, ¿sí? Son estos problemas pequeñitos, ¿sí? Y estos problemas, como son frecuentes, como son constantes, se llaman problemas crónicos. Problemas crónicos porque ellos persisten. Miren que en ningún momento desaparecen. La clave para nosotros resolver un problema esporádico es restaurar condiciones iniciales en nuestro proceso, llámese un proceso productivo o llámese un proceso administrativo. Pero siempre indiscutiblemente la clave para uno eliminar ese tipo de problemas es, digamos, hacer borrón y cuenta nueva, es decir, restaurar los procesos a condiciones iniciales. Y para los problemas crónicos, la clave ya definitivamente es hacer innovaciones, hacer cosas diferentes, porque si nosotros seguimos haciendo las cosas como las venimos haciendo, pues vamos a tener los mismos problemas, ¿sí? Aquí no se trata de innovar haciendo cosas disruptivas, no se trata de innovar haciendo grandes inversiones o de trayendo especialistas de Harvard para que vengan y nos hagan los análisis de nuestros procesos, simplemente es de hacer cosas diferentes y eso se trata en la innovación. ¿Y por qué nos vamos a centrar en este momento en los problemas crónicos? Porque son los problemas con los cuales nosotros lidiamos todos los días. Ellos están latentes en nuestro proceso, siempre están ahí. Y cada vez que se presentan, me generan, digamos que pequeñas pérdidas, pequeñas molestias, y como son pequeñas, pues digamos que las tolero, ¿sí? Es como el zancudito que está en nuestra habitación por las noches. Yo lo voy aguantando, yo lo voy aguantando. Si lo mato bien y si no, pues bueno, se escondió y no pasó nada, ¿sí? De manera que el problema continúa ahí, pero yo todavía no he eliminado la causa principal de por qué el zancudo está en mi pieza, ¿sí? Ocurren frecuentemente los problemas crónicos. Pueden ser restaurados fácilmente, ¿sí? Por las personas, pero no resueltos. Es decir, son ese tipo de problemas a los que nosotros les ponemos esos pañitos de agua tibia, el mientras tanto, ¿sí? Pero como resolví la situación, salí avante en el momento, pues digamos que no me preocupa cada vez que se presenta porque la pérdida es muy pequeña, ¿sí? Entonces aprendemos a convivir con ellos. Y como tal, pues muy rara vez llama la atención de los jefes, ¿sí? O de los que lideramos los procesos, porque uno siempre piensa que uno puede enfocarse en cosas más grandes y no como en pequeñeces, ¿sí? Y por lo tanto, como siempre están ahí, son problemas pequeños, no les prestamos ninguna atención, pues son problemas difíciles de cuantificar, ¿sí? Si nosotros quisiéramos cuantificar esos pequeños problemas, pues primero tendremos que desarrollar todo un sistema de medición, primero un sistema de detección de ese problema, luego el sistema de medición y luego sí, cómo lo llevo eso a dinero o a horas o a impacto, pues en alguna unidad que nos permita valorar ese impacto que nos genera el problema. Muchachos, ¿alguna pregunta sobre esta gráfica de problemas? Según lo que te entendí, entonces la focalización del taller de hoy va a ser en este tipo de problemas. Sí, sí, nosotros nos vamos a enfocar en los problemas crónicos, ¿sí? Porque son los del día a día nuestro. Miren, un Ujú. problema esporádico es algo que se presenta una vez al año, por ejemplo, cada cierto tiempo, no son problemas comunes. Y por lo general, para eliminar un problema esporádico, sí necesitamos herramientas de análisis un poco más avanzadas e incluso las acciones correctivas conllevan a un nivel de inversión mayor, ¿sí? Entonces, digamos que lo que nosotros vamos a ver en esta sesión del día de hoy son herramientas para solucionar problemas crónicos, ¿sí? Entendiendo que existen problemas crónicos y problemas esporádicos, ¿cuál de los dos será más peligroso?
Todos son peligrosos. Es que todo depende de la dimensión, o sea, lo que ocurra. O sea, puede ser un esporádico que cause un daño de máquina que sea irreemplazable, puede ser sí. O la otra es un crónico que me consuma demasiados, pues, que me consuma demasiado gasto, no sé, cosas de ese tipo. Entonces yo creo que ambos son igual de importantes. Lo que pasa es que de pronto, posiblemente según esta indicación que nos muestres ahí o definición, el crónico es como el del paisaje, que yo lo veo, entonces cuando se vuelve paisaje a algo no le paramos bolas hasta que ya ocurre algo que ahí sí sea mucho más complicado y de pronto esta gráfica no lo mostraría, pero habría que hacer una relación del problema crónico versus un impacto en el negocio, que de pronto sería como mirar también esa condición para poderlo catalogar qué tan grave o qué tan, o, sí, o qué tan leve fue. Correcto, correcto, Carlos, excelente intervención, porque es tal cual como lo acabas de mencionar. Los problemas crónicos son pequeñitos, sí, son pequeñitos, pero miren que son muy frecuentes. Entonces, si uno tomara cada crónico que se presenta y lo empieza a sumar y acumular con el otro, muy posiblemente vamos a llegar a un área o a una magnitud igual a la de un problema esporádico. Entonces, realmente no hay ningún nivel de importancia que distinga si es mejor el problema crónico o es mejor el problema esporádico, o si tiene más impacto el uno o el otro. Ambos son igual de peligrosos, ambos son igual de perjudiciales para los objetivos de cualquier proceso o de cualquier negocio, ¿sí? En este caso, les digo, nos vamos a enfocar a los problemas crónicos porque vamos a manejar herramientas muy sencillas, ya lo van a ver, que nos van a permitir fácilmente darnos cuenta de que ellos existen y nos van a permitir también fácilmente plantear cuáles son las acciones que necesitamos implementar para eliminarlos. Y como les digo, ya los problemas esporádicos pues requieren un nivel de atención poco diferente en cuanto a herramientas y en cuanto a inversión incluso. No quiere decir que no podamos en algún momento estar en condiciones de atacar un problema crónico, pero sí muy seguramente van a ser más demandantes en términos de tiempos y en términos de recursos para poder solucionarlos. Por esa razón nos vamos a enfocar en crónicos porque, digámoslo de esta manera, siempre están al alcance de nosotros, siempre están digamos, en nuestro campo de acción. Esta metodología de análisis de problemas que estamos proponiendo tiene dos fases. La primera fase es la validación de condiciones básicas. ¿Qué es una condición básica? ¿Alguien conoce la respuesta? Una condición básica es la condición óptima de operación, la consideración inicial dentro de su principio de funcionamiento. Es como Sí, la muy bien. condición original. Exactamente, es la condición original. Entonces, cuando nosotros compramos un carro, pues nosotros esperamos que llegue con las ruedas nuevas, con el motor en un kilometraje pues muy bajo, 1 kilómetro, 2 kilómetros, lo que hayan recorrido el carro entre parqueaderos. Esperamos que huela a nuevo, ¿sí? Esperamos que el nivel de aceite pues esté óptimo, que las plumillas funcionen bien, que la palanca de cambios no tenga ningún impedimento en el movimiento, que los frenos funcionen perfectamente. Esas son las condiciones básicas, ¿sí? Es decir, como digámoslo de esta manera, las condiciones de fábrica del proceso. En este caso hice referencia a una máquina, como lo es un carro, pero en cuanto a un proceso administrativo, muchachos, una condición básica, pues es simplemente el deber ser, el flujo ideal de ese proceso administrativo. Esa sería la condición básica. ¿Y por qué? Bueno, y la segunda fase ya viene siendo el análisis de causa raíz, el análisis de las causas, ¿sí? ¿Por qué estamos proponiendo
dividir el análisis de problemas en fase 1 y en fase 2 es porque simplemente hemos encontrado que aproximadamente el 80% de las causas, el 80% de las causas raíces de los problemas se debe a que nuestros procesos, llámese proceso productivo o llámese proceso administrativo, se encuentra en pérdidas de condiciones básicas o incumplimiento de estándares, ¿sí? Y el otro 20% sí se va a encontrar en causas diferentes a pérdida de condiciones básicas o a pérdida de estándares, ¿sí? Entonces, por eso la metodología va a empezar siempre con la validación de las condiciones básicas, de cuáles son los requerimientos mínimos con los que debe operar un proceso, repito, llámese productivo o llámese administrativo, y si encontramos que todo ello está funcionando de manera óptima, ahí sí pasaremos a la fase 2 a hacer un análisis de causas ya con otras herramientas. ¿Listo? Entonces, pasemos entonces a revisar el material de la fase 1, que es la validación de las condiciones básicas. Hay unos tips para ese análisis de condiciones básicas, ¿sí? El primero es, no confiemos en lo que nos cuenten los demás, no confiemos en lo que el otro nos diga, ¿sí? Los analistas de los problemas tenemos que ir y observar con nuestros propios ojos, es decir, no debemos comer cuento, ¿sí? Debemos aprender la importancia de la forma de detectar los problemas, ¿sí? Es decir, la recomendación es sigamos la metodología, creámosla la metodología y sigámosla. Y tercero, hay que considerar cómo medir los problemas de forma correcta. ¿Cómo evidencio la existencia de un problema? ¿Cómo confirmo que existe el problema? ¿Sí? Vuelvo y lo digo, no es solamente porque fulanito me contó, porque fulanito o fulanita vino y me echó aquí todo un cuento de media hora, que porque tenía problemas. Es necesario que nosotros vamos y evidenciemos. Y para eso nosotros necesitamos tener ojos de principiante, ¿sí? A veces nuestro ego, después de llevar 15, 20 años trabajando en lo que hacemos y somos muy buenos para lo que hacemos, muchas veces nos lleva a pensar que nosotros sabemos mucho del proceso y, y a veces opinamos y lanzamos juicios de lo que está sucediendo de una manera inmediata, adelantándonos a los hechos. Pero la idea, muchachos, es que tengamos ojos de principiante, que prestemos toda nuestra atención y hagamos toda la aplicación de la metodología para tener una mirada fresca de los problemas, para no hacer prejuicios, ¿sí? Y sobre todo, que confiemos en el conocimiento de los expertos. Yo no soy el único experto, hay otras personas que también conocen el proceso o que simplemente son de otra área y son expertos en su campo de acción que también tienen conocimiento para aportarnos a nosotros. Entonces la idea es, dejémonos ayudar, permitamos que otros participen, ¿sí? Y construyamos entre todos. Esa es la clave para hacer un buen análisis de causa raíz. Entonces el primer paso, muchachos, es conformar el equipo de trabajo. ¿Qué necesitamos para el equipo de trabajo? Pues obviamente va a depender del problema. Habrá problemas que requieran atención por parte del área de calidad, del área de mantenimiento y del área de producción. Entonces se requerirá uno o dos expertos de esas áreas para conformar el equipo. Pero muy seguramente otro tipo de problemas necesitará que participe el ingeniero de empaques y las personas que diseñan las etiquetas y de pronto alguien de calidad también. Entonces necesitarán uno o dos representantes de esas áreas. Y así sucesivamente con todos los tipos o con todos los problemas que se nos van presentando en nuestro día a día. ¿Qué es lo importante? Que tengamos un equipo con conocimiento
¿sí? Y sobre todo que tengan la disposición para trabajar en la identificación del problema. Debemos, muchachos, crear un ambiente de equipo en el que todos podamos escuchar, en los que todos podamos aprender y en los que todos podamos proponer ideas nuevas, ¿sí? Y aquí vuelvo y tomo lo que les comentaba de nuestra experiencia, que a veces nos lleva a tener un ego un poco inflado y nos lleva a pensar que nosotros sabemos mucho, que tenemos todo el conocimiento del mundo, pero realmente hay cosas que nosotros también ignoramos y que mi compañero sí pueda conocer de una manera más profunda. Y sobre todo que todas las ideas deben ser escuchadas por muy tontas que parezcan, por muy blandas que parezcan, pero escuchémoslas y explorémoslas. No significa que nos debamos quedar dando vueltas para explorar al 100% todas las ideas, pero sí tengamos la apertura para reconocer cuando una idea puede funcionar o cuando no, y sobre todo cuando la ha propuesto otra persona diferente a mí. Y por eso también se hace importante reconocer el esfuerzo y las contribuciones que hacen esos compañeros, porque todos somos un equipo y todos al final vamos a jalar para el mismo lado. ¿Y para dónde estamos jalando? Pues para el éxito de esta empresa, porque logrando el éxito de esta empresa, pues a nosotros también nos va bien como empleados o colaboradores que somos de la misma. Vamos a establecer metas claras, ¿sí? Vamos a siempre, el objetivo va a ser eliminar causa raíz. No podemos descansar hasta que nuestra causa raíz esté eliminada y por lo tanto nuestro problema esté resuelto. Y cada vez que nosotros necesitemos dar retroalimentación a un compañero, a un colega, démosla de una manera clara, que la persona conozca el porqué. Y obviamente esta retroalimentación debe estar basada pues, en los valores que tenemos nosotros como empresa y en la cual debe primar pues, el respeto por la dignidad del otro. Listo. Segundo paso es ir al lugar de los hechos. Siempre que a usted le digan, mire, hay un problema, lo ideal es que usted vaya al lugar de los hechos, ¿sí? Vaya y observe qué es lo que está pasando. Vaya a la máquina o vaya a la oficina del compañero si estamos hablando de un proceso administrativo. Vaya, pero siempre vaya y observe. Nunca lo haga con una versión hablada, nunca lo haga con lo que me contó la otra persona, sino que usted debe ir, es más, todo el equipo que se conformó para el análisis debe ir al sitio. No, vayan y me cuentan, eso es inadecuado. Porque entre más ojos estén observando el proceso, entre más ojos estén observando el problema, pues son mayor la oportunidad de poder hacer un mejor análisis. Entonces la idea es ir al lugar donde se produjo el problema para no solamente observar el proceso en sí mismo, sino también detectar si hay alguna influencia, alguna actividad externa que esté impactando de manera negativa el proceso y por la cual se está generando el problema. De esta manera, entonces, vamos a observar el proceso e identificar qué es lo que está saliendo mal, e incluso hay que hablar con las personas que participan en el proceso. Es un proceso productivo, entonces hablemos con los operarios, indaguemos, preguntémosle usted cómo lo hace, por qué lo hace, para qué lo hace, cuál es el resultado que desea obtener cuando está haciendo esas acciones, si es consciente de que la manera que lo está haciendo es la manera adecuada, ¿sí? Entonces miren que con este tipo de preguntas estamos indagando más sobre el proceso y estamos recogiendo información relevante para la investigación que estamos llevando a cabo. Hay que observar lo que está sucediendo con nuestros propios ojos. Miren que estamos siendo muy insistentes en este punto de que somos nosotros los que tenemos que ir a observar, los que estamos investigando, ¿sí? ¿Quiénes somos nosotros? Pues el equipo de compañeros que estamos investigando la causa del problema, es decir, el equipo que se conformó en el paso 1. Esos somos los que tenemos que ir al piso y observar.
independientemente si es en planta o independientemente si es algún proceso administrativo. Entonces, la conclusión es, no confíe en la información que le cuente la otra persona, obtenga usted la información de primera mano. Paso 3, vamos a recoger la evidencia del problema. Es decir, vamos a comprobar en qué condiciones está trabajando la máquina y las herramientas. Entonces, ¿de qué se trata esto? Es simplemente de examinar cuidadosamente el objeto, y cuando me refiero al objeto es lo que estamos produciendo o la información que estamos procesando, si se trata de algún documento administrativo o si se trata de algún proceso administrativo. De esa manera vamos a identificar las posibles anomalías. ¿Qué es una anomalía? Pues es un deterioro, un daño, una fuga, una suciedad, un dato mal ingresado, qué sé yo, alguna variación o alguna situación adversa a lo que esperamos que el proceso esté arrojando. Entonces, por ejemplo, nosotros en producción a veces tenemos este tipo de reclamos por producto compactado, ¿sí? Entonces simplemente es ir y recoger la evidencia. Mire, tengo la evidencia de un producto que se está compactando. Tengo la evidencia de un producto con el sello o con la impresión del código de barras torcida, o con la información equivocada, o una etiqueta que simplemente se está despegando de manera espontánea, ¿sí? Es decir, una etiqueta cuyo pegante pues es, digámoslo, defectuoso. O si algún documento, algún registro, algún reporte se está llevando a cabo de la manera incorrecta, ¿sí? Entonces, hay mucha información que podemos extraer si vamos al campo y examinamos el cuerpo de la evidencia. También es importante que recojamos todos los datos que podamos, la mayor cantidad de datos que podamos para entender mejor el problema. Entonces, ¿qué datos podemos recoger? Parámetros de máquina, podemos recoger parámetros de producto, ¿sí? Cuáles son las densidades, cuál es el color, cómo debe oler, cuánto debe pesar, por ejemplo. Las mismas condiciones de operación, es decir, si está trabajando la máquina a la velocidad que es, con las temperaturas que son, ¿sí? Hay que tomar medidas si es necesario, cuál es la distancia entre ejes, si tiene un nivel alto de vibración, ¿sí? Entonces la idea es... Condiciones ambientales, por ejemplo, se aplica. Por ejemplo, muy bien, muchas gracias. Condiciones ambientales también. Entonces la idea es obtener la mayor cantidad de información que podamos, ¿sí? Y por lo tanto, hay que hacer comprobaciones, ¿sí?, de esas reglas básicas del proceso y ver cualquier problema que uno vea visible, cualquier cosa que uno pueda detectar que está funcionando de manera incorrecta en el problema. A veces los problemas saltan a la vista, pero se nos vuelven paisaje. Entonces la idea es que cada vez que vamos a piso y empecemos a hacer el ejercicio de análisis de problemas, análisis de causa raíz, pues empecemos a entrenar el ojo para detectar qué es lo que está funcionando mal. Y lo mismo para procesos administrativos. Entonces, ¿qué datos puede recoger uno? Uno puede recoger tendencias, ¿sí? Uno puede recoger temperaturas, puede recoger presiones, puede recoger distancias, puede recoger pesos, ¿sí? Puede recoger volúmenes. Bueno, cualquier dato que ustedes consideren importante, es necesario recolectarlo. ¿Listo? Recuerden que hasta ahora estamos recogiendo evidencias, ¿sí? Y entre más evidencias tengamos, pues va a ser mucho mejor. Una vez ya nosotros hayamos ido al piso y hayamos observado y hayamos recogido evidencia, pues ya tenemos la suficiente información, muchachos, para definir el problema. Y aquí, en este paso vamos a utilizar la famosa herramienta de las 5W, un H. Entonces pregunto, ¿alguno de ustedes ya conoce esta herramienta? Sí, Sí, ¿Sí? Pero entonces está bien,
está bien, no hay What, problema. where, when. Es why. Eso, Bueno. eso. Muy bien, muy bien. Where, how. Eso, esas son las 5 W1H. Entonces, miren, aquí las vamos a ver una a una, ¿sí? Hice la aclaración precisamente para ganar un poco de atención por parte de ustedes porque este punto es fundamental, ¿sí? Entonces, la primera pregunta que nos debemos hacer es el qué, que en inglés es what, ¿sí? Y es precisamente el qué fue lo que sucedió, cuál es el problema, o al menos qué es lo que usted está evidenciando, qué es lo que está pasando en el proceso que no está funcionando correctamente, ¿sí? Esa es la primera W, el what. Acto seguido, vamos a preguntar el dónde, ¿sí? Que en inglés es where. Y es precisamente dónde está ocurriendo el problema. Y entre más detallada sea la información de ese dónde, pues va a ser mucho mejor. Entonces yo puedo decir, ¿dónde está pasando el problema? No, pues en la planta de Cosmoagro Triada en la zona franca. ¿Ustedes creen que esa es una información suficiente para responder esta pregunta o al menos para entender el problema? No, para nada. No, para nada, porque no me está especificando nada. Entonces, entre más detalle pueda yo entregar en la respuesta de estas preguntas, pues mucho mejor va a ser la comprensión del problema. Entonces, digamos que una respuesta apropiada sería, esto ocurrió en la mordaza de sellado de la línea Discovery de la planta de Cosmoagro Triada en la zona franca de Palmira, ¿sí? Miren que ahí ya como que me está ubicando geográficamente y puntualmente en qué parte se está llevando a cabo la operación y dónde es que está sucediendo el problema, ¿sí? La siguiente pregunta es el cuándo, y en inglés es when, y es cuándo se está observando el problema. No es la fecha, no es la hora, sino también hay que tener en cuenta si tiene alguna relación de frecuencia, es decir, sucede por las mañanas, sucede por las tardes, sucede por las noches cuando la humedad es mayor, o sucede hacia el mediodía cuando la temperatura está más alta, ¿sí? A eso se refiere el cuándo, ¿sí? No se refiere a la fecha, se refiere en qué momento específico de la operación es que está ocurriendo el problema, ¿sí? Porque esto nos puede llevar a entender comportamientos, nos puede llevar a entender tendencias o frecuencias del mismo problema. La cuarta W es quién, y en inglés es who. Y es si el problema, realmente aquí no pregunta por el nombre de la persona con la cual se está presentando el problema, sino que pregunta es si esto está relacionado con la habilidad de las personas o digamos de los roles que participan en la operación. Es decir, de si depende o no de la habilidad del operario, o depende o no de la habilidad de la persona del diseñador, o depende del analista de calidad, o del técnico de mantenimiento, ¿sí? Entonces, no pregunta por el nombre, sino más bien por la función que realiza la operación. Y sobre todo hace énfasis en la habilidad de esa persona que realiza la función. La quinta W es cuál. En inglés es which. Uy, perdón que aquí hay un error, me faltó una H, ¿sí? Es which. Y la pregunta es si existe una tendencia o un patrón, ¿sí? O si tiene relación con otras variables en el proceso. Entonces, por ejemplo, esto sucede cada vez que seteamos la temperatura en 150 grados. O sucede cada vez que pisamos el acelerador por encima de 100 kilómetros por hora. O sucede cada vez que oprimo el freno, ¿sí? Miren que aquí no hay una frecuencia definida en tiempos, sino una tendencia o una frecuencia definida en eventos, ¿sí? Cada vez que ocurre otro evento, ¿sí? Y por lo general sí está relacionado o no con otras variables. Y la última pregunta es el cómo, que es el how. Esa vendría siendo la H de la 5W más un H. Y ya es de qué manera el problema está
se está manifestando, es decir, cuál es la diferencia con el estado óptimo, cuál es la variación que hay frente al objetivo del proceso. También pregunta cuál es el costo, ¿sí? Y cuántas veces ha pasado en el tiempo. Entonces uno podría decir, tengo una desviación de 10% o tengo un exceso de temperatura de 10 grados, eso me está impactando en 1.000.000 de pesos mensuales, ¿sí? Y esto ya se ha presentado 3 veces en los últimos 6 meses, ¿sí? Entonces, de esa manera, esta pregunta del cómo o del how está relacionada al impacto que está generando el problema sobre mi negocio o sobre mi proceso. Muchachos, ¿alguna pregunta sobre las 5W y un H? No. Bien, entonces continuemos. Entonces, con esta descripción, mire que nosotros realmente no estamos describiendo el problema, sino que estamos describiendo qué es lo que está pasando, es decir, estamos describiendo el fenómeno, ¿sí? Porque eso es lo que estamos evidenciando. Entonces nosotros muy comúnmente decimos, vamos a definir el problema, pero realmente lo que uno está definiendo es el fenómeno, ¿sí? Y esto es importante que lo conozcamos porque recuerden que el problema todavía no lo está a la vista, dado que el problema siempre está detrás del fenómeno. Pero esta herramienta, la 5W1H, nos ayuda a entender qué es lo que está pasando, porque de esa manera vamos a poder profundizar de la manera correcta en el análisis para poder hallar cuál es la causa raíz de lo que efectivamente está pasando y qué es lo que me está provocando el fenómeno. ¿Listo? Bien. Entonces, ¿cuáles son los puntos claves? Y el primero yo les digo es, siempre registremos los datos para poder tener una mejor descripción y un mejor análisis del problema. Es decir, basémonos en hechos y datos. Cuando alguien dice, no, es que la temperatura se sube, sí, pero ¿en cuánto se está subiendo? ¿Se está subiendo en 2 grados o se está subiendo en 10 grados? ¿O se está subiendo en 50? ¿Sí? Entonces, dependiendo de los valores, pues las acciones deberán ser diferentes. Por eso es mucho más acertado cuando hablamos en términos de hechos y datos que simplemente hablar en términos de percepciones, ¿sí? Entonces, en ese orden de ideas, una descripción apropiada y detallada de un problema es fundamental para que entendamos qué es lo que está sucediendo. Si yo no entiendo bien qué es lo que está pasando, pues simplemente voy a ir como a ciegas, voy a irme a ciegas a investigar lo que no sé qué es lo que voy a investigar, ¿sí? No voy a ser efectivo en la investigación que llevo o en el análisis que yo lleve a cabo. Siempre, muchachos, utilicemos el 5W1H en el paso que acabamos de ver, ¿sí? No utilicemos otra. No, es que yo ya sé cómo describir. Siga el paso a paso de la 5W1H. Y me voy a volver un poco, si me lo permiten. Este orden que se les está presentando en esta diapositiva, este debe ser el orden de las preguntas que se deben hacer, ¿sí? Este es el orden. Es decir, primero debe preguntar el qué, segundo el dónde, tercero el cuándo, cuarto el quién, quinto el cuál y sexto el cómo, ¿sí? Este debe ser el orden estricto con el cual se formulen cada una de las preguntas. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, en este caso, en este punto de nosotros identificar el problema o el fenómeno, de poder entender qué es lo que está pasando, pues necesitamos pensar es como un detective, ¿sí? Imagínense cuando llega un detective o llega un investigador precisamente a determinar cuáles fueron las causas de los accidentes o de los crímenes que están sucediendo, ¿sí? Entonces, enfóquense en la manera en cómo se dieron a cabo las cosas, en la manera como sucedieron los hechos, ¿sí? Todavía no busquemos ni causas y no busquemos responsabilidades. Y aquí me voy a detener un poco. Miren que nosotros, si ustedes se ponen a pensar, nosotros somos muy dados a que cuando vemos un problema, inmediatamente pensamos en una solución, ¿sí? Y en este caso, muchachos, si nosotros queremos hacer un análisis adecuado,
ese sería un procedimiento completamente erróneo. Es una manera absolutamente equivocada de abordar un problema. La metodología es muy clara en el paso a paso que hay que seguir y la recomendación, muchachos, es sigamos ese paso a paso. Sigamos el paso 1, luego paso 2, hagamos bien cada paso y una vez lo tengamos completamente resuelto, entonces pasemos al siguiente. No pensemos a plantear soluciones inmediatamente se presenten los problemas, ¿sí? Demos de ir, de observar, de conocer, de tocar, de oler, ¿sí? De hablar con las personas, es decir, de recoger la mayor información posible, de interactuar con el proceso, de comprender qué es lo que está pasando, ¿sí? No busquemos culpables y mucho menos busquemos soluciones. Todavía no es el momento de hacerlo, ¿sí? Es peligroso cuando empezamos a plantear soluciones de manera inmediata porque entonces van a ser soluciones que no me van a atacar la causa raíz. Eso es peligrosísimo, ¿sí? Y recuerden que nosotros hacemos parte de los recursos con los que cuenta la empresa y somos un recurso demasiado valioso como para estar siendo desperdiciado en un análisis que no le va a agregar valor al fin a la empresa, ¿sí? Entonces, por eso la recomendación es, sigamos la metodología paso a paso y evitemos, por favor, evitemos lanzar soluciones sin haber analizado el problema. Es decir, no lancemos soluciones, no lancemos incluso culpas en este momento todavía. Esperemos, vamos el paso a paso de la metodología que ya nos va llevando a identificar causas y ahí sí empezamos a plantear soluciones. Entonces, vuelvo y hago la analogía. Todos han visto el programa CSI por AXN, ¿sí? Entonces, Obviously. entonces, miren que hasta ahora lo que hemos hecho en estos pasos que hemos visto hasta este punto es hacer lo que hacen en CSI, ¿sí? Ellos llegan a la escena del crimen, empiezan a recoger evidencias, perdón, primero observan, ellos acordonan el área, no permiten que nadie ingrese a la zona precisamente para que nadie la contamine. Ellos llegan, ingresan, observan, toman fotos, recogen muestras, analizan, capturan información de la escena del crimen, ¿sí? Ustedes han visto que toman muestras de ADN, que la muestra ahí del material que estaba por ahí en el suelo o en la suela del zapato que encontraron por ahí, que toman las huellas dactilares del occiso. Bueno, recogen la mayor cantidad de información posible y empiezan simplemente a plantear hipótesis de qué fue lo que sucedió, ¿sí? Entonces, si ustedes ven la figura como de la persona que está tirada en el suelo, ¿sí? Permítanme esta imagen de acá, pues uno pensaría, no, la persona fue baleada o la persona fue apuñalada, ¿sí? Porque de pronto la forma en la que está, pues digamos que la sombra, ¿sí? Así lo sugiere. Pero uno también debería analizar no solamente de esta forma, sino también cuáles son los objetos que están como alrededor. Miren que aquí están como numerados, ¿sí? Entonces, a eso se refiere con vaya a la escena, observe, ¿sí? Recoja información, tome muestras, tome evidencias, ¿sí? Entienda qué fue lo que pasó. Y mire que en ningún momento han dicho, ah, no, sí, a este señor lo mató la mujer porque la mujer lo pilló con otra. O sea, en ningún momento han dicho eso, ¿sí? Solamente hasta el final, después de que hacen todo un proceso investigativo, un proceso bastante riguroso, un paso a paso que ya está definido por una metodología X en investigación de crímenes, es que ya llegan a la conclusión de cuál fue la causa, cuál fue el móvil que ellos dicen, ¿no? ¿Cuál fue el móvil del crimen? ¿Cuál fue el motivo del crimen? ¿Y quién fue el culpable? Pero miren que eso solamente sucede hasta el final y ahí es cuando lastimosamente pues ya se acaba el capítulo y toca esperar hasta la siguiente semana, ¿sí? Pero eso es lo mismo que debemos hacer nosotros. Seguir el paso a paso, recoger todas las evidencias, entender qué es lo que está sucediendo, ¿sí? Y no omitir todavía
cuáles son las causas, ni decir o determinar de manera a priori quién es el culpable, ¿vale? Bueno, entonces continuemos. Ya una vez nosotros hemos entendido cuál es el problema, bueno, qué es lo que está sucediendo, entendemos el fenómeno, qué es lo que está pasando, tenemos toda la información, entonces lo que vamos a hacer es entender cuál es el principio de funcionamiento de nuestro proceso, es decir, cómo debería funcionar correctamente, cómo debe andar correctamente nuestra máquina, cómo debe funcionar el paso a paso en el flujo de la información del proceso administrativo en el que nosotros estamos trabajando, ¿sí? Es decir, cuáles son los principios de operación y las diversas condiciones que deben ser controladas, ¿sí? Entonces, por ejemplo, un principio de operación de una máquina como la Discovery puede ser algo como lo siguiente. Consiste en un mecanismo que me genera un empaque circular, un empaque cilíndrico a través de una lámina, ¿cierto? De una lámina que viene en rollo, y yo esa lámina la hago pasar por un dispositivo que me le da la forma cilíndrica y con cada cierto tiempo yo le estoy aplicando una presión en unas partes específicas y esa presión también está acompañada de una temperatura, de manera que presión con temperatura va a hacer que el material de plástico o el polímero del que esté conformado el empaque haga su sellado, ¿sí? Entonces, digamos que esa es una descripción muy básica de un principio de funcionamiento que está determinado por unas variables, ¿sí? Y esas variables deben estar controladas, deben tener unos parámetros de control, no solamente de operación de la máquina, sino también el empaque, entendiéndolo como producto terminado. ¿Qué condiciones debo controlar yo en el empaque para garantizar que siempre salga bueno? ¿Sí? Miren que eso es principio de operación. Entonces, en ese orden de ideas, y me voy a adelantar un poco, ¿qué pasaría si yo, sabiendo que necesito presión, temperatura y voy a agregar una tercera, tiempo, de pronto yo diga, tengo la presión y tengo tiempo, pero no tengo la temperatura? ¿Será que el proceso de sellado se va a dar de manera correcta? Díganme no. No, no, no. Eso, bien, gracias. No, porque necesitas los tres factores para poder que cumpla el sellado de laminado. Es Y correcto, correcto. Entonces, alguna condición no se está cumpliendo, ¿sí? Entonces, eso es precisamente lo que dice este paso 5. Valide que las condiciones de operación de su equipo se estén dando, ¿sí? Ahora, en un proceso administrativo, pues que se cumpla el paso a paso de ese flujo que se estableció. Nosotros, por lo general, los procesos administrativos los ilustramos con un diagrama de flujo. Entonces, el principio de funcionamiento de ese proceso administrativo va a estar determinado por lo que esté indicado en ese diagrama de flujo. Entonces, la condición la manera de yo ir a observar es precisamente coger ese diagrama de flujo e irme por todo el proceso evidenciando que se esté cumpliendo correctamente, ¿sí? Si el diagrama de flujo me establece responsabilidades, me establece tiempos, me establece algunos puntos de control, pues debo evidenciar que eso se esté cumpliendo correctamente, ¿sí? De manera que si nosotros hacemos referencia a lo que ya está establecido como teoría, como principio de funcionamiento, vamos a poder identificar otros factores que hasta el momento no hemos identificado con simplemente ir a observar el proceso y recoger evidencias. Es decir, nosotros acá nos vamos a dar cuenta si hay algo que se nos está quedando por fuera. Y también es importante, ya lo dije, validemos que se respeten las condiciones básicas del proceso. Es decir, validemos que lo que está establecido pues se esté cumpliendo. Por lo tanto, es importante, como ya les decía, tener mente abierta, ¿sí? No nos quedemos solamente con lo que nosotros sabemos, no nos quedemos con lo que nos han contado, sino que efectivamente hagamos como un reinicio en nuestro cerebro, pongamos mente en blanco, abrámosla para poder ir al proceso y observar qué es lo que está pasando en la realidad, de manera que podamos incluso identificar otros factores, otras variables que hasta el momento no se han detectado. Entonces, cuando les digo principios de funcionamiento, miren, acá lo pongo de manera explícita el ejemplo de los diagramas, ¿sí?
Este, por ejemplo, es un diagrama muy básico de un proceso que nosotros tenemos aquí, esto incluso un proceso operativo, pero perfectamente podría tratarse de un proceso administrativo con algún punto de control. Aquí hay de pronto dos puntos de control, dos validaciones que se hacen, y lo ideal es entonces que yo, para evidenciar el principio de funcionamiento, pues vaya y valide que efectivamente cada paso se esté cumpliendo, ¿sí? Y si encuentro que no se está cumpliendo, pues ahí ya estamos evidenciando que hay una causa, ¿sí? Que ahí ya tenemos que prestar nuestra atención y en analizar a mayor profundidad qué es lo que está pasando en este paso del proceso. O simplemente yo también puedo entender el principio de operación a través de gráficos, ya sea a través de fotos que yo capture del mismo proceso y venga y las analice con el equipo, o puedo hacer diagramas como esta primera imagen, ¿sí? Que es parte de un análisis que ya se llevó a cabo aquí en la planta, en la Discovery, que fue liderado por Luis Genaro y su equipo, pues también participó producción, ¿sí? Pero es un muy buen ejemplo de cómo apoyarse con gráficos. Así sea que usted lo haga en un tablero, en una hoja de papel, no importa, pero la idea es que de manera gráfica podamos entender cuál es el principio de operación del proceso, llámese administrativo, llámese operativo o de un equipo, ¿sí? Y que todos tengamos claro ese principio, ¿sí? Y entonces, ¿para qué es importante tener claro el principio de funcionamiento? Pues porque cuando lo estamos repasando, y ya lo mencioné, podemos detectar qué es lo que no está funcionando bien, ¿sí? E inmediatamente podemos encontrar de una manera objetiva, de una manera visible, soportada en hechos, soportada en datos, es decir, soportada en la realidad, ¿sí? Si nuestro proceso está funcionando correcta o incorrectamente. Y cuando encontremos esas desviaciones, entonces, pues simplemente las vamos a tomar acciones correctivas, ¿sí? La vamos a registrar en nuestro plan de acción, que también ya está incluido dentro del formato de análisis de causa raíz, que más adelante les voy a compartir. Y un plan de acción es simplemente decir cuál es la acción, quién es el responsable y para cuándo se va pues, a ejecutar esa acción, ¿sí? Muchachos, ¿alguna pregunta sobre principios de funcionamiento? Igual, Bien, y si uno no conoce la condición original, ya sea del proceso, del equipo, y nadie lo tiene claro ahí, ¿cuál es el camino a seguir? hay varias alternativas. Si no por lo general, pues incluso uno puede recurrir a los manuales de operación del equipo, los cuales suministra el fabricante de los equipos, ¿sí? La otra es buscar quién o qué empresa o quién tenga tecnología similar precisamente y tener expertos en eso para poder que vengan acá y nos muestren, ¿sí? Si es un equipo local, si es un equipo que desarrollamos internamente, pues muy seguramente tendremos algo de historia, ¿sí? Pero si definitivamente no tenemos acceso a ninguna fuente de información, ¿sí? Si estamos en medio como de un desierto donde no hay nada, no tenemos a quién acudir, pues yo creo que ahí sí la actividad se va a dificultar, ¿sí? Por eso es importante que en la gestión de mantenimiento estén los manuales de operación del equipo, los manuales ¿cómo se llaman? Lucho, donde está toda la información de Bueno, los equipos. los datasheets, manuales de operación, manuales de Exacto, los datasheets, mantenimiento. el machine ledger, ¿sí? Todas esas cosas, todas esas informaciones de los equipos. En cuanto a procesos, pues digamos que una de las fortalezas que tiene nuestra empresa es precisamente un sistema de gestión documental que nos ayuda a documentar precisamente nuestros procesos, ¿sí? Entonces la mayoría de nuestros procesos, y estoy hablando de los administrativos, pues están muy bien, ¿cómo se llama? Cuando hacen los diagramas, caracterizados, ¿sí? Entonces la caracterización de los procesos es una muy buena fuente de información para entender el principio de funcionamiento de los procesos, ¿sí? Ahora, si son procesos nuevos, pues nuestro sistema de gestión debe garantizar que se caractericen oportunamente, que esa información esté disponible. Y si son procesos antiguos que no están caracterizados, pues entonces, pues, ¿qué estamos esperando para caracterizarlos? ¿Sí?
pero definitivamente sí tenemos que buscar la manera de acceder a la información que nos permita entender cuál es el principio de funcionamiento de los procesos. ¿Sí? De pronto ahí también como para comentar es que, pues eso es lo importante de que estos análisis se hagan con grupos multidisciplinarios, porque seguramente quizás nosotros, una persona del miembro no tiene claro el principio de funcionamiento a totalidad, pero otro miembro del equipo sí, o al menos lo que no conoce algún miembro del equipo, ¿sí? Entonces ahí es lo importante de construir ese descripción del principio de funcionamiento en grupo, ¿sí? Por eso es que es tan importante y genera tanto valor los grupos multidisciplinarios. Ok, listo, gracias. Correcto, gracias Lucho por ese aporte. Una pregunta, Bien, Juan. sí, Uno, señor. uno toma estos diagramas como una referencia, pues cierto, como suponiendo que están bien. Sí, Pero entonces, ¿en qué momento uno dice, no, sabes que este diagrama que está acá no es? Hay que hacer una mejora, un ajuste. ¿Es aquí donde eso se sí, diagnostica o sí, es aquí. es aquí? Es aquí, Ok. es justo aquí, es justo aquí. Este es el momento oportuno para hacerlo, en este momento ya del análisis, ¿sí? Porque si bien aquí ya nosotros ya entendimos el problema y ya lo que estamos es buscando posibles causas de variaciones o posibles causas de los problemas. Y como les decía, casi que el 80% de las causas se encuentra en que nosotros no tenemos los procesos funcionando con las condiciones básicas, ¿sí? O simplemente no están estandarizados esos parámetros con los que funcionan nuestros procesos. Entonces, en vez de ir a buscar herramientas de análisis avanzadas, pues simplemente hagamos lo mínimo que tenemos que hacer. Es decir, garantizar que el equipo, que el proceso funciona como debe funcionar y que fuera de eso yo lo estoy parametrizando como debería estar funcionando, ¿sí? Es decir, cuando digo parametrizar es ingresarle los valores de los parámetros de control correctos para que el producto salga bueno, ¿sí? O el servicio, cualquier cosa que yo esté procesando, pues con mi proceso, valga la redundancia. Por ¿Sí? ejemplo, Carlos, mira que en ese ejemplo que estaba colocando Juan Manuel en esta diapositiva, en el análisis de causa de un problema recurrente en el cutoff de una de las discoveries, cuando hicimos el diagrama, el esquema del principio de funcionamiento, encontramos, por ejemplo, problemas de diseño, ¿sí? O sea, entonces eso es cierto, o sea, en este momento es también muy válido encontrar condiciones de mejora. O sea, nosotros hablamos mejoras cuando vamos a modificar una condición básica en función de corregir un problema, ¿sí? Ujú. Y eso puede pasar, de que a pesar de la condición básica está bien, pero no necesariamente funcione correctamente. Eso es un ejemplo, por ejemplo, cuando tenemos condiciones de diseño en temas de máquinas, por ejemplo. Ah, perfecto. Listo. Muchas gracias. Bien. ¿Me escuchan ahí todos? Sí. Bien, gracias. Eh, Gracias Lucho por la intervención. Bueno, mira que esto no se está avanzando, esto no está moviendo. Allá. Listo. Entonces, una vez entendidos las condiciones básicas de operación, pues el paso a seguir es si los estándares de operación están correctamente establecidos o si se están cumpliendo, ¿sí? Es decir, valide los estándares de operación. Un estándar de operación garantiza que, o al menos no garantiza desde el punto o desde el principio de la buena fe, que si un estándar ya está establecido, pues todo lo vamos a seguir, ¿sí? Desde ese punto de vista, pues ya un estándar me va a garantizar un desempeño coherente y confiable para los procesos y para los productos, ¿sí? Pues por eso se llama estándar, porque todos lo vamos a utilizar, todos vamos a actuar de la misma manera y por lo tanto vamos a disminuir la variación en los procesos, ¿sí? Lo que tenemos que hacer es que asegurar que los estándares estén ubicados donde deban estar. Si deben estar al lado de la máquina, entonces que estén en la máquina. Que la gente los conozca y que sobre todo que la gente los aplique, ¿sí? Aquí en la diapositiva escribimos operadores, pero realmente es la persona que opera el proceso, ¿sí? No es el operario de máquina, es la persona que opera el proceso, es la persona que lleva a cabo las actividades por las cuales están diseñados esos estándares. Entonces,
¿Qué tipos de estándares tenemos? Pues hay estándares operativos en los cuales se dice un paso a paso para operar un equipo. Hay estándares como controles de procesos, ¿sí? Estos son sobre todo aquellos registros que llevamos nosotros para controlar las variables de nuestros procesos, y procedimientos de operación. Pero como estos existen muchos otros tipos de estándares, ¿sí? También están diagramas de flujo, incluso hay lecciones de un punto, ¿sí? O cualquier otro tipo de información que me comunique cómo debo operar yo el proceso, ¿sí? Y de manera que si todos los aplicamos correctamente, pues nuestro proceso no debería presentar variaciones. Entonces, miren que los estándares son la base, pero como Carlos lo mencionó hace un momento, no significa que el estándar sea la última verdad y que quede escrito sobre piedra. Un estándar también puede ser susceptible a cambio, ¿sí? Y sobre todo los estándares deben estar sujetos a mejorar, ¿sí? En ese orden de ideas, pues los estándares también deben evolucionar a la medida que nuestros procesos también van evolucionando. Entonces, punto clave aquí, verificar en el sitio si los estándares o los procedimientos que tenemos definidos se están cumpliendo, ¿sí? Y sobre todo que si se están cumpliendo, entonces el producto o el servicio esté cumpliendo también con los requerimientos, ¿sí? No es solamente tener estándares, es validar que el estándar cumpla su propósito para generar un producto de buena calidad, o un resultado óptimo, el cual sea el esperado por parte de nuestro proceso, ¿sí? Esa es la clave que debemos considerar acá. Entonces, ¿qué pasa cuando un estándar o no existe o no cumple o está mal definido el estándar? Pues debo plantear la acción correctiva correspondiente, nuevamente describiendo cuál es la acción que voy a ejecutar, quién es el responsable de ejecutarla y para cuándo, ¿sí? Así de sencillo. Entonces, miren que hasta aquí va a llegar la fase 1, ¿sí? Y la fase 1, ¿qué nos está diciendo? Primero, cree un equipo de trabajo que reúna conocimiento, que reúna experiencia, ¿sí? Y sobre todo que esté disponible para llevar a cabo el análisis de causa raíz y que esté comprometido con el mismo. Segundo, ir al piso o ir al lugar donde está ocurriendo el evento, el problema o el fenómeno, ¿sí? Y observar directamente qué es lo que está sucediendo. Tercero, recoger las evidencias con hechos y datos reales. Cuarto, entender el problema, y es aquí donde utilizamos la 5W1H. Una vez hayamos entendido el problema, entonces ahí sí validemos que se están cumpliendo las condiciones básicas del proceso, ¿sí? Y por último, validemos que se estén cumpliendo con los estándares establecidos. Miren que hasta ahora simplemente lo que estamos haciendo es comprobar que el proceso está funcionando correctamente antes de cualquier implementación de acciones, ¿sí? Simplemente es comprobar que nuestro proceso funcione como debe funcionar, ¿sí? Antes de ir a proponer cualquier cosa. Y que una vez ya hayamos evidenciado desviaciones frente a condiciones básicas y a estándares, ahí sí tomamos acciones, pero porque ya hemos evidenciado la desviación, ¿sí? Es ahí ya cuando ya podemos tomar ese tipo de acciones correctivas. Pero miren que no es difícil. Y si ustedes repasan estos primeros 6 pasos de la metodología, los que comprenden la fase 1, miren que es una secuencia bastante lógica, ¿sí? Es una secuencia muy lógica, es una secuencia que realmente lo que requiere es ir y observar, basar en hechos y datos, y por eso fui muy enfático en evitar hacer suposiciones y en evitar llegar a juicios a priori, es decir, en lanzar soluciones inmediatas. Mire que hasta el momento las únicas soluciones que hemos lanzado es porque hemos evidenciado que no se están cumpliendo condiciones básicas del proceso y que no hay estándares. Solo en ese momento ya puedo lanzar soluciones, pero que estén directamente relacionadas con lo que estoy observando. Aquí no estoy lanzando ningún otro tipo de solución que no tiene nada que ver a condiciones básicas o a estándares. ¿Listo?
Bien, entonces ahora vamos a pasar a la fase 2, ¿sí? Que ya es el análisis de causas, ¿sí? Para el análisis de causas vamos a utilizar, digamos que dos herramientas que son un poco más avanzadas, pero no son complejas, ¿sí? Realmente son muy sencillas. Y la primera va a ser el diagrama de causa-efecto, ¿sí? El diagrama de causa-efecto, algunos de ustedes lo conocen, diría yo que casi todos, y si no será la gran mayoría. Esta herramienta establece la relación que hay entre un problema y sus causas raíces potenciales y las ubica en 6 factores claves. Esos 6 factores claves se van a llamar o se llaman comúnmente como las 6M. Y estas son máquina, materiales, método, mano de obra, medición y medio ambiente, ¿sí? Y entendiendo medio ambiente como el ambiente del trabajo, no el medio ambiente de la naturaleza, el ecosistema, no. Medio ambiente es el ambiente de trabajo. Y el diagrama de causa y efecto tiene esta forma, muchachos, ¿sí? Donde cada una de estas flechas corresponde a una de las causas, a cada una de las causas que se identifiquen dentro de los grupos, ¿sí? Entonces, si ustedes lo observan bien, esto tiene forma también de espina de pescado, donde cada una de las categorías de causas van a converger en un eje y ese eje al final es lo que me va a llevar pues, al problema que se está presentando. Este diagrama también se le conoce como el diagrama de Ishikawa, porque fue propuesto por Kaoru Ishikawa, ¿sí? O el diagrama de espina de pescado, ¿sí? Y lo que sí es importante es que cada causa que nosotros coloquemos en su respectiva categoría debe ser validada, tiene que ser evidenciada, ¿sí? Esto no se trata, muchachos, de hacer una lluvia de ideas para ver cómo llenamos este formato, sino que lo que nosotros coloquemos acá es porque efectivamente lo estamos validando en piso, ¿sí? Aquí quiero aclarar algo. La herramienta es una herramienta bastante profunda y asimismo es efectiva. Y para efectos de la metodología que estamos planteando para análisis de causa raíz, solamente la vamos a ubicar como una herramienta de ilustración. No vamos a llevar la metodología al 100% como la definió el señor Ishikawa cuando formuló el modelo, sino que aquí simplemente vamos a evidenciar las causas, vamos a colocar las causas que estemos evidenciando, únicamente las formulamos, ¿sí? Para que una vez las evidenciemos, pasemos al siguiente paso de la metodología, ¿sí? Entonces realmente esta herramienta en esta metodología la vamos a utilizar es para listar y categorizar las causas que encontremos, ¿sí? Y hasta ahí vamos a llegar con la espina de pescado y después pasaremos al punto siguiente de la metodología, ¿de acuerdo? Vamos a mirar entonces cuáles son las 6 M's que trata el diagrama de causa y efecto. La primera es máquina, ¿sí? Y es todo aquello que tiene que ver con los equipos, ¿sí? Todas las causas relacionadas con los equipos, es decir, con el mantenimiento, con la limpieza del equipo, con el funcionamiento del equipo, con el estado del equipo, con la disponibilidad del equipo, con la fatiga que el equipo causa sobre los materiales, ¿sí? Y demás cosas relacionadas con el equipo. La segunda M es el método, ¿sí? Y está relacionado con todo lo que tiene que ver con procedimientos, con los métodos que utiliza el operario o la persona que realiza el proceso, independientemente si está documentado o no, ¿sí? Porque incluso un procedimiento, así no esté documentado, también es válido todo aquello que las personas dicen es que toda la vida se ha hecho así. Eso incluye en la categoría de método, ¿sí? Las especificaciones que nosotros tenemos para el producto, los parámetros de operación, la forma como el operario opera el equipo, ¿sí? Y demás cosas relacionadas a método. La tercera M es material, y esto pues la relación sí es mucho más directa, tiene que ver con todas las materias primas, con la caducidad del material, con el tipo de material, con las características del material, ¿sí? Con la rotación del inventario de ese material, con los proveedores de ese material, ¿sí? Todo lo que está relacionado con material. La cuarta M es persona, ¿sí? Tiene que ver con, realmente sería mano de obra, aquí lo colocamos como persona, y ya tiene que ver con la habilidad de la persona, ¿sí? Con el conocimiento que tenga,
con la motivación, con las actitudes, ¿sí? Si se trata de un error humano, ¿sí? Todo lo que tenga que ver con persona. Luego viene ambiente de trabajo y es todo lo relacionado con el entorno del trabajo, ¿sí? Si tiene suficiente espacio para trabajar, si hay polución, si hay calor, si hay humedad, si hay contaminación, si huele a rosas, si huele a amonio, bueno, todo eso, lo que sea de ambiente de trabajo. Luego viene la última, que es la medición, y es todo aquello que esté relacionado con el sistema de medición, desde los equipos, desde la forma como se toman los datos, la calibración y demás relacionados a sistema de medición. Esas son las 6 M's, esas son las 6 M's que analiza el diagrama de causa y efecto, ¿sí? Entonces ahora, muchachos, en 10 minutos rápidamente, hagamos un ejemplo muy sencillo que se está planteando acá, y quiero que lo hagamos entre todos, ¿sí? Entonces dice así: el responsable del área de servicio al cliente del banco Su Ahorro llega tarde 3 de 5 días a la semana. Este comportamiento pone en riesgo la atención del cliente. Para eso nos han llamado a nosotros, para que les ayudemos a realizar un análisis de las posibles causas que están generando este problema. Entonces, para efectos prácticos, vamos a considerar como mínimo 2 posibles causas por cada variable. Entonces, mira que aquí ya está precargada la información, ¿sí?, del problema. Entonces, la idea es que me ayuden ustedes aquí a diligenciar, propongan por favor 2 causales de máquina por las cuales la persona llega tarde al banco. Que le vara su Transporte. vehículo. Se Se varó el le va vehículo. el carro. Se varó el vehículo. ¿Qué otra podría ser? Se quedó dormido. La ruta No, lo pero de llevó. máquina. Ese está bien. Esa Se sería quedó sin máquina. gasolina. Sería, ¿Se quedó sin gasolina? Sí. Puede ser. Se quedó sin gasolina. Se Listo. pinchó una llanta. Ah, también se pinchó una llanta. pero Listo, perfecto. Entonces dejemos esas 3, excelente. En cuanto a método, La alarma No que puso el pone despertador a la hora que es. no la está Sí. configurando bien. no configuró muy bien, no configuró el despertador a la hora correcta. Perfecto. ¿Qué otra podría ser? no prepara las cosas el día anterior. Oh, muy buena. Listo. En cuanto a materiales, Mm, Problemas de materias primas. Hijo de madre. Materias primas. por ejemplo, les doy una, pagó y el billete era falso, se fue a subir Ah, hijo de al madre. bus y el billete estaba falso. Ah, Bueno, otra. Se le dañaron los zapatos, no sé. Algo así. Esa es una También. buena, los zapatos, sí. así que se rompió el pantalón, algo así también puede ser. Eso. Ujú. Listo. De Bueno. mano de obra. No sé, se acuesta tarde, Por ejemplo, ya es algo de propio de la persona. se acuesta tarde. No escucho. O el pitico muy suavecito, no sé. O es sordo. Puede Bueno, ser, también. sí. Sí. Sí, listo. En medio Estaba en ambiente. Guayabao. Estaba en Guayabao. Bueno, listo. También. Medio ambiente. En medio ambiente. Está lloviendo. Lloviendo, un paro de transportes. También, Perfecto. Esa está muy buena. O sea, la minga indígena. Sí, la como minga. para hoy. Le cayó un rayo. Cayó un rayo. Y no llega hacia ninguna parte. Bueno, y por último, medición. Toma datos, cargas. El reloj atrasado. Muy bien. Ujú.
¿Y cuál otra? Esa puede ser ahí que cogió otra ruta de transporte. Sí, se equivocó de ruta. ¿Se equivocó de ruta en medición? No, eso más bien es el tiempo estimado de paradas. O conduce muy Ya. lento. O de pronto no conoce, se fue una ruta que no conocía. Entonces, Eso, Recorrido desconocido. eso. muy bien. Entonces, miren que esta es la manera como se empieza a diligenciar el diagrama, ¿sí? Cada uno queda, cada causa queda dentro de la categoría a la que corresponde, pero lo importante es que cada una de ellas después vamos a tener que ir a validarlas, ¿sí? Entonces aquí uno debe ser, digamos que muy controlado en como en las posibles causas que va a ingresar, porque no se trata de colocar todas las que salgan, sino las que sean más coherentes con el problema, ¿sí? Em, si nosotros nos llenamos aquí de causas y causas y causas, pues nos va a costar al final mucho más tiempo la validación de todas y cada una de ellas, ¿sí? Y de pronto, si nosotros desde un principio ya conocemos que efectivamente es imposible que esa sea una causa, pues no tiene sentido colocarla. Digamos que eso es una de las habilidades que vamos a ir adquiriendo en la medida que nos vamos enfrentando a este tipo de análisis y vamos a poder determinar la calidad de las causas que vamos a ingresar en cada categoría, ¿sí? Por último, cada una de esas causas que identificamos en el diagrama de causa y efecto, ¿sí? Como el que acabamos de hacer, lo vamos a llevar a la metodología de los 5 por qué, ¿sí? Entonces, ¿en qué consiste los 5 por qué? Precisamente consiste en preguntarse varias veces por qué, como lo hacen los niños, para identificar las causas raíces o las causas profundas de toda condición anormal que se está presentando en un proceso, ¿sí? Por lo general, la metodología dice al quinto por qué usted ya tiene la causa raíz, pero no es camisa de fuerza que sean 5 porqués, ¿sí? Muy posiblemente sean 5, pero habrá casos en los que sean 6, 7, 10 por qué, ¿sí? Pero yo sí se los juro por los clavos de Cristo, muchachos, que nunca va a ser un solo porqué, ¿sí? Como mínimo van a haber 2 porqués, pero si usted llega a una causa raíz con un solo porqué, ese análisis tiene 0 nivel de profundidad, ¿sí? Entonces, muy posiblemente la persona que esté observando, que esté evaluando el análisis que ustedes hagan, les va a devolver se los va a devolver, porque con un solo porqué no va a ser suficiente, ¿sí? Entonces, de esta manera, si nosotros llevamos a un nivel de profundidad de 5 porqués, estamos diciendo que ese último porqué es el que está desencadenando los anteriores, ¿sí? Ya les voy a explicar entonces en la siguiente diapositiva con un ejemplo muy sencillo, ¿sí? De qué es lo que estamos hablando. Entonces, imagínense un problema como una avería en la máquina debido a un fusible quemado, ¿sí? Entonces aquí vamos a preguntar el primer por qué. Pues porque hubo una sobrecarga eléctrica, ¿sí? El segundo, perdón, hubo una sobrecarga, ¿sí? Una sobrecarga. El segundo por qué va a ser una falta de lubricación, ¿sí? Entonces el motor se sobrecargó, no fue sobrecarga eléctrica lo corrijo, fue una sobrecarga en el motor, en un sobreesfuerzo, por una falta de lubricación. ¿Y por qué hubo falta de lubricación? Porque la bomba de lubricación no estaba en buenas condiciones, no estaba ok. ¿Y por qué no estaba ok? Porque el eje de la bomba ya estaba gastado. ¿Y por qué estaba gastado? Porque tuvo contaminación con virutas de metal, ¿sí? Aquí llevamos hasta un nivel 5, pero resulta que cada uno de estos por qué o cada una de estas líneas también puede tener otras vertientes. Entonces miren que la falta de lubricación también se pudo haber dado
por falta de lubricante, ¿sí? Y también se pudo haber dado porque es que el lubricante no era el apropiado para ese tipo de bomba, ¿sí? Y la sobrecarga también se pudo haber dado porque el nivel de potencia era incorrecto. Y la avería también se pudo haber dado porque hubo un daño, perdón, hubo un incremento en la potencia, ¿sí? En este caso sí pudo haber sido una sobrecarga eléctrica, ¿sí? Entonces, este es un ejemplo sencillo de un porqué y de cómo una causa desencadena todas las que están hacia atrás, ¿sí? Entonces, la contaminación de virutas de metal desencadena todas las que van hacia atrás hasta llegar al problema principal. Lo mismo que la falta de lubricante desencadena todas las que están hacia atrás, el lubricante incorrecto de igual manera, el nivel de potencia incorrecto también y el aumento de potencia. Si ustedes ven, esto es como un árbol que está en posición horizontal, ¿sí? Ve, Juan, aquí se aplica la teoría del entonces. Uno la conoces, que uno, digamos, cuando llega al último se devuelve, pero diciendo entonces. Básicamente. Si contaminación de virutas de metal, entonces el eje de la bomba está gastado, exacto. entonces la bomba no está ok, entonces hay falta de lubricación, entonces hay sobrecarga, entonces la avería de la máquina. Exacto. Ok. Entonces ya uno dice, entonces de manera que cuando uno va contando la historia, como que con esos entonces, miren que sí tiene un nivel de coherencia bastante alto, ¿sí? Es muy lógico que el eje de la bomba se haya gastado porque haya tenido una contaminación con virutas de metal. Y entonces, pues por eso la bomba no funcionó bien, ¿sí? Así como tú lo dices, y muchas gracias por ese aporte que es bastante contundente para el entendimiento de la herramienta, ¿sí? Y entonces, por eso hubo falta de lubricación, porque la bomba no funcionó bien, y entonces el motor se sobrecargó, se sobreesforzó, y entonces ocurrió que el fusible se quemó y se dañó la máquina, ¿sí? Esa es la manera correcta, ¿de acuerdo? Entonces, a eso me refiero yo en que uno se va para atrás y cuenta la historia, y la historia tiene que ser totalmente coherente. Cuando ustedes se encuentren que como que, uy, vení, no, es que el eje de la bomba gastado no tiene por qué ser causa, pues, de que la bomba no esté bien, pues entonces ahí quedó muy mal, que ahí evidenciamos que quedó mal planteado el porqué, entonces nos tocaría borrar causas y buscar la que efectivamente sí sea. O de pronto no haya ni siquiera más causas hacia atrás, hacia adelante, perdón, simplemente hasta ahí llegue, como en este caso, ¿sí? De la falta de lubricante y del lubricante que no estaba bien. O sea, no necesito buscar más causas, pues hasta ahí llega, ¿sí? Al final, muchachos, lo que nosotros tenemos que hacer es quedarnos con los últimos porqués en cada línea, ¿sí? Entiéndase, cada línea es una de estas, cada línea, ¿sí? Es decir, nos quedamos con los últimos porqués y esos porqués los tenemos que ir a verificar. Para verificarlos tenemos que encontrar la manera de cómo los vamos a verificar, ¿sí? Entonces, por ejemplo, la contaminación de virutas de metal, pues tenemos que ver virutas en la bomba de aceite, ¿sí? Que falte lubricante, entonces vamos a revisar el nivel de aceite en el depósito. Que el lubricante no sea el apropiado, entonces verifiquemos cuál es la especificación del aceite para esa bomba. Que el nivel de potencia sea incorrecto, pues vamos a verificar el nivel de potencia. Y que hubo un aumento de la potencia, podemos ir a verificar cuál es el flujo de carga del motor, ¿sí? De manera que una vez verifiquemos esos hechos o esas causas que estamos validando, algunas van a dar que, no, efectivamente, está dentro de parámetros, no tenemos ningún inconveniente, pero habrán otras que dicen, sí, miren, eso no está correcto, eso no está funcionando bien, ¿sí? Esas que nosotros verificamos y evidenciamos que no están funcionando bien, estas ya vienen a constituir la causa o las causas contribuyentes al problema, ¿sí? Y sobre estas es que vamos a plantear el plan de acción, ¿sí? Porque ya las demás ya las validamos y con esas no tenemos ningún problema, ¿sí? De manera pues que ya el paso a seguir, ya hemos encontrado las causas, ¿sí? Esas nos las vamos a llevar a nuestro plan de acción, ¿sí? Y entonces nuestro plan de acción, en resumidas cuentas, va a estar compuesto por todas las acciones que nosotros planteamos en la fase 1, es decir, todas aquellas relacionadas con el restablecimiento de las condiciones básicas y con la creación o modificación de estándares, y las acciones planteadas en la fase 2, que son las correctivas de la causa raíz, es decir, las resultantes del análisis del diagrama de Ishikawa y de los 5 porqués,
Y vamos a incluir también acciones preventivas. Las acciones preventivas son las que vamos a replicar en nosotros procesos o en otros puestos de trabajo para evitar que se repita el problema, o simplemente aquellas que nos van a blindar el proceso actual para una futura reincidencia del mismo problema, ¿sí? A todas ellas ponemos responsable y pues la fecha programada, y este se constituye en el entregable último de nuestro análisis de causa raíz, ¿sí? Muchachos, ¿alguna pregunta hasta el momento? Yo solo tengo ahí una recomendación desde el punto de vista de las normas. Las normas ya no hablan de acciones preventivas, sino de acciones de mejora u oportunidades de mejora. Entonces, para que lo tengan en cuenta allí. Listo, perfecto. Es un tema de nomenclatura, entonces lo modificaremos de acuerdo a tu sugerencia. Gracias, Clau. Miren, muchachos, miren que la metodología en sí misma, yo no sé si soy yo, pero yo la estoy viendo, yo la veo muy sencilla, ¿sí? Y creo que ustedes también la ven así. Y no tiene ninguna herramienta del otro mundo, ¿sí? Es algo muy sencillo de implementar. Lo importante de la invitación es implementémosla, trabajémosla, pero sobre todo creámosle a la herramienta, a la metodología, y apliquémosla como debe ser. No nos saltemos ningún paso, no omitamos ningún paso, que a la medida que nosotros vamos avanzando, pues vamos encontrando prácticamente lo que tenemos que hacer. Ahí vamos a encontrar las acciones correctivas. Ella misma nos va llevando de una manera lógica para la solución de nuestros problemas, ¿sí? Listo. Entonces, muchachos, dando cumplimiento al cronograma, vamos a pasar ahora al segundo momento, que es la parte teórica, ¿sí? Vamos a hacer la parte práctica. Y lo que vamos a hacer es que vamos a recibir una linterna como esta, ¿sí? Es una linterna muy sencilla, y lo que tenemos que hacer es entender por qué, hacer todo el análisis de la causa raíz, porque esa linterna no prende. La linterna, una vez ustedes encuentren la causa raíz y la corrija, esa linterna va a prender, ¿sí? Ustedes van a tener que investigar, incluso en internet, cuál es el principio de funcionamiento de una linterna de baterías, ¿sí? Me imagino que será unas baterías que se conectan a un circuito compuesto por un bombillito, por unas láminas que conducen la energía hasta el bombillo y lo encienden. Y tiene un interruptor que hace contacto en algunos puntos, y eso facilita el paso de la electricidad hacia el bombillo, de las baterías hacia el bombillo, y por eso encienden, ¿sí? Entonces la idea es que ustedes cumplan el paso a paso de la metodología y lo plasmen en el formato de análisis de causa raíz. Y cada grupo rápidamente, en 5 minutos, nos va a presentar cómo implementó el análisis de la causa raíz. De antemano les digo, cada linterna tiene una causa diferente, ¿sí? Entonces, pues, esperaremos encontrar diferentes causas en los análisis que ustedes hagan. No van a haber dos grupos con la misma causa. Bien, chicos, entonces, ¿a quién le tocó linterna número 1? A nosotros. ¿Sí? ¿Encontraron la causa que estoy proyectando acá? Sí, total. Listo. La número 2, ¿a quién le tocó? Yo, Juan Manuel, al equipo mío. ¿Sí? Listo. ¿Encontraron la causa también? Sí, señor. Muy bien. La número 3. Sí. ¿Sí? ¿La encontraron? Sí, señor. Muy bien. La número 4. Sí, sí la encontramos. ¿Sí? Bueno, ¿y la número 5? Sí. ¿Sí? Bueno, yo sé que con dispositivos de tan alta tecnología es difícil el análisis. Los felicito porque hicieron su mejor esfuerzo y muy buen trabajo, muchachos. La número 6 la tengo yo en mi poder, pues la causa era también otra, ¿sí? La idea era precisamente que cada grupo tuviera la oportunidad de investigar, de hacer el despiece del elemento para aplicar la metodología. Eso mismo es lo que uno tiene que hacer en una máquina, en un proceso, ¿sí? Esta vez un poco más sencillo porque era sobre un elemento tangible. En un proceso administrativo,
pues es, digamos, un poco más complejo en cuanto a que son documentos, en cuanto a que es información, correos, pero básicamente si uno traduce el concepto a un flujo de información, pues debe ser igual, es un despiece del paso a paso de ese flujo de información y precisamente ir cazando los momentos en los que ese flujo se interrumpe o se pierde, ¿sí? Bueno, ahora rápidamente, muchachos, ¿qué grupo le gustaría compartir el análisis para que aprovechemos estos últimos 20 minutos para que cerremos la jornada? Entonces empieza el grupo 4. Y vamos a empezar con la recolección de las evidencias. ¿Ok? El lugar fue la sala de juntas. La evidencia que se recogió, entonces nosotros aquí pusimos una evidencia fotográfica. Entonces, como pueden ver, nosotros al encender la lámpara con el switch, cuando se ponía en on, ella no encendía, valga la redundancia. Entonces, el what, ¿qué es lo que? Entonces, empezamos con que la lámpara no enciende. El dónde. Entonces, esto se presentó en la sala de juntas del tercer piso, que ahí fue donde nos asignaron a nosotros el lugar. ¿Listo? El cuándo. Esto fue durante la sección de entrenamiento y análisis raíz. El quién. No dependía de la habilidad en estos momentos, que era Luis Genaro, porque la función que hacía él era simplemente hundir el on o el off y no funcionaba, la lámpara no nos daba luz. El cual, entonces, ahí estábamos hablando de la tendencia estándar, entonces nosotros no teníamos un historial de datos para nosotros poder definirlos, entonces esto no aplicaba como tal. El cómo, el cuánto. Entonces, ahí como tal lo que pusimos fue que al tener la linterna en on, no nos da luz. Bueno. Ahí incluso, Isabela, se podría, ¿cuál hubiera sido el impacto de esa condición? Entonces uno podría decir que no se podía llevar a cabo la labor con la linterna, ¿sí? O sea, se interrumpe la operación que ustedes iban a realizar, ¿sí? Entonces eso podría también ir especificado ahí en la H, en el how, en el cómo, en el cuánto. ¿Listo? Sí, claro, lo podemos poner, no hay ningún problema. Bueno, entonces vamos a las condiciones básicas de estándar. Entonces ahí nosotros lo que hicimos fue mediante evidencias fotográficas. Entonces voy a aquí ampliárselas para que ustedes puedan ver. Entonces es como las condiciones básicas, ¿ok? De lo que era la lámpara como tal. Entonces tiene la batería, el bombillo, aquí como lo nombran mediante las flechitas, el switch y la lupa, que es la que da la amplificación para que salga la luz como tal. Aquí lo que nosotros en la descripción pusimos fue: hay una batería, esta de generar electricidad, que viaja por un circuito en el switch. Lo que hace es interrumpir o dar continuidad al flujo de la energía. Aquí mostramos todas las partes de la lámpara. ¿Para qué? Para entender el principio del funcionamiento. O sea, todos los principios básicos que tiene esta lámpara para su funcionamiento normal. Entonces, aquí es donde, mediante nosotros tratar de entender el funcionamiento básico, detectamos cuál era la falla. Y entonces, al destapar la lámpara, nosotros encontramos aquí, como pueden ver, que en una de las pilas se encontraba un elemento inusual, que lo que hacía era que no permitía que nos prendiera el bombillo como tal. Entonces ahí ya identificamos la causa, el por qué no nos estaba funcionando la lámpara. Entonces, bueno, vamos a el plan de acción. La causa fue una. El tipo de acción fue correctiva.
pues como lo había dicho Claudia, actualmente por la normatividad sería oportunidad de mejora. Y la descripción de la acción es retirar el elemento extraño de la batería para así lograr que ésta nos diera luz. Esta es la presentación del grupo 4 y eso fue todo. Yo tengo como unas dudas más bien, Juan. Dale, Pues no Carlos. sé. Vení, ¿qué pasa? Es que, por ejemplo, tú vas a mostrar lo que llenamos del Excel como para darnos una idea. ¿Listo? Claro que sí, Entonces, adelante. ¿ahí qué hago? ¿Público normal y ya? Isabela tiene que dejar de compartir. Ah, Ya. listo. Ok. Vení que ahí tengo una dudita. Creo que es esta. Venga, ya me fijo. A ver, entonces mira. Tengo una duda. O sea, esta es cuando uno llena esta espina de pescado. Sí, cuando nosotros le hicimos, vi que el grupo ahorita de Isabel no lo hizo. Pues tocaba hacerlo. La primera pregunta era esa, si tocaba hacer esta parte. Muy bien, entonces miren que toda la metodología es una secuencia lógica de 9 pasos, ¿cierto? En la que si yo ya he encontrado algunas desviaciones en la primera fase, se acuerdan que la primera fase termina en la validación de los estándares y previo a eso hicimos validación de condiciones básicas. Y nosotros dijimos también que casi que el 80% de las causas se encuentra por condiciones básicas por fuera de control y estándares que no existen o se están aplicando mal. Entonces, si en la primera fase ya con esos hallazgos y esas acciones que yo tomo se logra corregir el problema, entonces no va a ser necesario avanzar a la segunda fase. ¿Sí? Ah, ya, o sea, me puedo saltar esta parte. Esa parte la podrías omitir siempre y cuando hayas validado que las acciones de correctivas de la primera fase fueron efectivas. Si esas acciones no fueron efectivas o no fueron contundentes, no fueron bien implementadas, o no eran las acciones o esas no eran las causas, ¿sí? Más bien, o no eran las causas. Entonces, o las acciones no eran contundentes, no quedaron bien implementadas, o esas no eran las causas. Por lo tanto, el problema persistió a pesar de tener condiciones básicas y a pesar de cumplir con el tema de estándares. En ese momento ya pasamos a la segunda fase, que es análisis de espina de pescado y 5 porqués. Ok, o sea, que aquí simplemente identifico que era cambiar el elemento o quitar el elemento que obstruía, ya pasaba directamente al plan de acción, que era retirar el elemento. Sin embargo, me gusta lo que ustedes hicieron, ¿sí? Así haya sido algo adicional porque hicieron el ejercicio completo, ¿sí? Entonces, a nivel de práctica estuvo excelente y los felicito por eso, ¿sí? Ok, pero entonces aquí tengo otra duda para la próxima, para cuando nos toque diligenciar eso. Nosotros llenamos todo esto, ¿cierto? Hicimos acá como un análisis de máquina y todas las 6 M's completicas. Sí. Uno aquí, ¿qué es lo que pone? O sea, nos quedamos ahí como, madre, ¿qué carajos ponemos acá en causa? O sea, esta columna. Entonces, ¿por qué? Porque luego ahí ya empezamos a llenar esto, pero yo decía, muchachos, no, pues pongamos aquí el problema que tenemos, que es poca intensidad de luz. Ahí nos perdimos. Listo. Entonces aquí colocan el problema, es este de acá, lo que va aquí. Sí, se pone lo que va ahí y se pone allá. Lo que va ahí, y aquí lo que tiene que ir es lo del problema. Cuando se hacen los 5... Sí, es que nosotros no lo hicimos ahí, lo hicimos en un Word. Nosotros teníamos eso, lo hicimos todo en un Word. Listo. Está en ese Word que ves ahí abajito, ahí está todo. Ajá. Cuando hacen las 5W1H, esto se va a llenar automáticamente. Entonces ustedes copian eso y pegan como valor y es la misma causa para todo. O sea que prácticamente ustedes podrían hacer este ejercicio de combinar la celda, ¿sí? Ok, perfecto. Y en cada uno de estos primer por qué va estas causas que ustedes colocaron acá, ¿sí? Todo eso que ustedes aquí colocaron como causa, cada una de ellas va a abrir una línea completa de porqués, ¿sí? Ok. Entonces, en este caso, esta fue una sola causa, ¿sí? Sí. Esta fue una sola causa de las que ustedes colocaron aquí en la esquina de pescado. En este caso, ustedes colocaron... El lente obstruido, creo que sea materiales. Aquí colocaron 6, ustedes colocaron 12. Ustedes colocaron 12 causas. Entonces, esta es la primera causa de las 12 que ustedes colocaron. O sea, que más abajo deben aparecer las otras 11, ¿sí? Ok, listo. Y luego, entonces, para la primera causa, entonces van a segundo por qué. Si hay un tercer por qué, un cuarto y un quinto, ¿sí? Es más, miren todo el ejercicio que ustedes hicieron y esto fue para la primera causa. Esto mismo
fácilmente se puede repetir para las otras 11 causas. O sea que el análisis de los 5 por qué, si ustedes necesitan insertar filas acá, pues inserten tantas filas como necesiten. ¿Sí? Ok. Lo importante es completar el análisis y al final ustedes se van a enfocar en las últimas, siempre en las últimas. ¿Sí? Y la última es la que monto en el plan de acción. Y esta última es la que ustedes deben validar. ¿Sí? Estas son las que validan, ¿se acuerdan? Sí, señor. Que valida si es efectivamente, si se está presentando, ¿sí? Y si se está presentando, si hay una desviación al respecto, por ejemplo, no se tienen herramientas adecuadas. Entonces, ¿es verdad que no se tienen las herramientas adecuadas? Entonces, sí es verdad. Ah, bueno, listo. Entonces, ¿cuál es la acción? Pues adquirir la herramienta adecuada, ¿sí? No hay un proceso de control de calidad. ¿Es verdad? Sí, es verdad, válido. Entonces, sí es una causa y por lo tanto hay que hacer el plan de acción, ¿sí? Y eso es lo que pasaría aquí a este plan de acción de acá, ¿sí? Ok. ¿Listo? Listo. Bien. Comprendido. Bueno, perfecto. Eso era. Bien. Muchas gracias. No, gracias, Carlos. Inclusive muy buena la apreciación, porque de eso se trata, que con esto también ampliemos las dudas y las resolvamos para todo el foro. Les voy a comentar una experiencia ahora con algunos de los grupos. Bueno, de hecho pasó en 2 de los grupos, y es que yo pasé preguntándoles, muchachos, ¿ya encontraron la causa? Y me dijeron que sí, incluso me la mostraron, ¿sí? Yo les dije, ¿y la foto? Me dijeron, no tomamos la foto. Entonces, la recomendación es, siempre que encontremos algo, tomemos foto. Tomemos foto, y no solo por tomar la foto, sino es para documentar, ¿sí? Cuando uno documenta, uno genera conocimiento sobre el proceso, y eso va a facilitar precisamente el análisis que vamos a hacer en estos ejercicios. Sobre todo, y lo hablo acá por planta, nosotros todos los días tenemos problemas y nuestros procesos son muy manuales, dependen mucho de la habilidad de las personas, y es muy común que tengamos problemas, los analizamos, pero no documentamos nada, no tomamos ninguna foto, y por lo tanto simplemente corregimos, pero no hacemos una acción contundente, sino que simplemente corregimos el momento, ¿sí? Entonces, al final, mañana vuelve y se presenta el problema, dentro de una semana vuelve y se presenta, dentro de un mes vuelve y se presenta. Entonces, la idea de documentar es precisamente para guardar esa información, y cuando tengamos un espacio, precisamente atacar el problema, entenderlo y tomar acciones de peso que me ayuden a eliminar esa causa, para que ese problema no se vuelva a repetir, ¿sí? Y recuerden que hay 2 tipos de problemas: los problemas esporádicos y los problemas crónicos. Y precisamente esta metodología es para atacar todos esos problemas que tenemos todos los días, con los que convivimos todos los días, que ya sabemos cómo manejarlos, pero que siguen ahí. Y la idea es que no sigan ahí, la idea es eliminarlos. Tenemos que buscar maneras diferentes de hacer las cosas para poder eliminar esos problemas. Y esta es la metodología con la que lo vamos a lograr, muchachos, ¿sí? Porque personalmente les comparto mi percepción, y es que nosotros somos expertos apagando incendios, cuando deberíamos ser expertos mejorando nuestros propios procesos para ser cada vez más competitivos, para que nuestros productos cada vez sean de mejor calidad, para que tengamos cada vez menos no conformidades, y sobre todo para que cada vez podamos producir más toneladas para poder entregarle a nuestros clientes, ¿sí? Y sin ningún tipo de problemas. Entonces, en la medida que nosotros vamos adoptando esta metodología o este tipo de metodologías de mejora, pues nos va a llevar a eliminar esos problemitas, a ser más eficientes en nuestra labor, y eso lo va a notar el cliente de manera inmediata, porque cuando él nos haga un pedido, nosotros lo vamos a poder producir sin ningún tipo de problemas, y obviamente eso va a redundar en beneficio para el negocio. ¿Listo? Chicos, ¿alguna otra pregunta? Todo está claro. No, pero lo que hablaba Carlos ahora, yo creo que muchos teníamos la duda, porque lo mismo yo le pregunté a Luis, que era que si no teníamos que hacer la espina de pescado, cuando él ya me da como la especificación. No, acuérdate que lo que él explicó es la primera fase. Normalmente, si tú encuentras la causa en la primera fase, entonces no tienes que irte a ejecutar la espina de pescado o los otros procesos que explicaste para el análisis de causa raíz. Entonces, pues sí creo que quedó bastante claro. Sí, es correcto, Isa. Por eso son 2 fases. Si yo en la primera fase no se corrigió, ahí sí paso necesariamente a la segunda.
pero si en la primera fase fue contundente, se logró el objetivo, se eliminó la causa, ya, hasta ahí llegamos y de todos modos queda el proceso analizado, queda el problema eliminado. Bueno, chicos, entonces, para que terminemos, vamos a mañana, durante la mañana, les estaremos enviando la asignación de las no conformidades pues a cada uno de ustedes para que empiecen a liderar el proceso, empiecen a realizar el análisis basados en este formato. En este mismo formato que hicieron este análisis de la linterna, ese es el formato que ya va a quedar estandarizado para análisis de causa raíz de aquí en adelante. Síganlo en la secuencia tal como está, sigan la metodología con el paso a paso tal como se las acabo de presentar. La mayoría, y me atrevería a decir que el 90% de esas no conformidades van a estar enmarcadas dentro de la primera fase, ¿sí? Solamente es restablecer condiciones básicas y sobre todo definir mucho estándar, porque veo que en nuestros procesos, tanto administrativos como operativos, les falta mucho estándar. Entonces realmente no van a ser actividades complejas, ¿sí? Listo. Muchas gracias a todos. Gracias. Un Chao, feliz chao. resto de día. Gracias, chao. Bueno, Chao. gracias. Chao. Chao.